Me gustaría iniciar esta presentación más que nada preguntándoles a ustedes. ¿Ustedes alguna vez han sentido que tienen tanta presión que no saben qué hacer? ¿O se han sentido no suficientes? Bueno, si es que la respuesta es sí, yo también lo sentí. Yo también lo sufrí, se podría considerar. Y no puede ser todo color de rosas, ni tampoco algo tan bonito. Pero al final de todo es algo que básicamente es algo importante para nosotros. Y es algo que siempre vamos a sentir. Pero que eso no te inhiba a hacer las cosas que tú quieres. ¿De qué se trata esta presentación que yo estoy haciendo ahorita mismo? Es una de las cosas más importantes que me ha sucedido a mí, que puede ser una nimiedad para algunas personas, pero para mí es algo importante, que fue el lograr pasar el bachillerato. Y con buena nota, se podría considerar. ¿Cuál es la frase que yo quería utilizar como título de esta presentación? El momento en el que entendí que nunca hay que rendirse, en ningún momento. Soy Gastón Villamar, soy estudiante de segundo semestre de Derecho en la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo, o la UES, en cortas. Y empezamos este tema con preguntar quién soy. Bueno, ya me presenté de una manera formal, pero en sí yo soy una persona que busca siempre que las personas alrededor mío estén cómodas, estén riéndose, estén en un momento en el cual no se sientan que están con problemas. Que si es que están con un estrés directo, yo busco la manera de que como que se olviden de ese momento problemático e intenten seguir adelante. Siempre es lo que siempre he querido. Valga la redundancia. Soy uno de los hermanos mayores de 4, de una familia bastante numerosa, se podría considerar. Eh, y somos 4, principalmente. Yo, Gastón, soy el mayor con 19 años. Una persona, ¿cómo se podría decir? Pero, bueno, el segundo sería Bruno. Bruno es uno de mis hermanos que considero que es uno de los más inteligentes y es uno de los que más potencial tiene hasta ahora. Y este niño de aquí va a ser muy alto. Va a ser una persona muy inteligente y muy capacitada, porque ya inteligente es. Y fue mi primer hermano. Fue mi primer hermano y fue básicamente la razón por la que yo siempre quise un hermano. O sea, buscar un hermano así, al igual que los demás, porque es como que no voy a decir que es mi favorito, sino que fue como que el primer hermano que yo tuve. Y a pesar de que yo tenía una diferencia de edad bastante grande, nunca fue un impedimento para que yo pueda preguntarle, para que él me pueda preguntar algún tipo de consejo o yo le pueda aconsejar. Y eso es algo completamente importante para mí. El tercero se llama Ricardo. ¿Por qué estoy explicando cuáles son mis hermanos y quiénes son? ¿Por qué? Porque son parte de mí. ¿Por qué? Porque cada una de las personas que yo estoy relacionado siempre han tenido una influencia en mí o para mí. Estas personas son las que yo he compartido más tiempo en mi vida. Y por eso mismo, Ricardo es una persona prepotente. Le gusta mucho pelear. Y a pesar de todo es muy buen hermano. Porque a pesar de que tengas problemas, siempre puedes contar que si por ejemplo haces algo mal, te quiere ayudar siempre. Y José Daniel, que no aparece aquí, de hecho es alguien muy, pero que muy exhaustivo, se podría decir. Es es una explosión de adrenalina. Siempre, bueno, aparte de ser hiperactivo, siempre está moviéndose, siempre se está golpeando, siempre se está
trepando a cosas. Y me recuerda que yo era así también. Y por eso mismo siempre busco eh, ayudarlo en cosas que yo nunca pude tener. O sea, yo nunca tuve hermanos mayores y su vida es muy diferente a la mía. Y por eso mismo yo intento nunca reflejarme en ellos, porque yo siempre quiero que ellos tengan su forma de vivir, su forma de experimentar las cosas, pero siento que ellos son una parte esencial en mi vida. Y no solamente ellos, sino que también mis amigos. Pero bueno, continuando. La introducción en este tema. Mi tema principal, que haber sido pasar el bachillerato, fue básicamente cómo yo logré, en un momento de mi vida muy estresante, pasar todo aún con cualquier adversidad. Para mí fue algo importante, aunque para otras personas no lo podría haber sido, el poder lograr este tipo de temas que podría ser. El lograr el bachillerato, el tener un súper examen y más que nada como que el estrés que se tuvo en esos momentos. Voy a hablar acerca del contexto que tiene esto tan importante y por qué es tan importante para mí el haber logrado pasar el bachillerato. Básicamente yo vengo de un colegio, el colegio alemán de San Borondón, y yo pasé toda mi vida ahí. Toda mi vida ahí fue básicamente ver la cara a las mismas 28 personas, 30 personas más o menos éramos. ¿Por qué? Porque éramos un colegio muy pequeño. No me refiero a la cantidad de edificios que tenga, sino que la cantidad de alumnos. No éramos muchísimos y éramos para contar con los dedos la cantidad de amigos que tenía en ese momento. Y no está mal, pero siempre como que sentí que si es que yo me cambio de colegio, si es que alguien se cambia de colegio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en ese momento? Y toda mi vida cambió en primer bachillerato. ¿Qué sucedía en ese momento? Yo, al haber tenido problemas, periodos de estrés y más que nada descuidos por parte mía, eh, decidí cambiarme de colegio. Me fui a Machala, de la provincia del Oro. No creo que no lo conozcan, pero es un pueblo muy pequeño, pero con una cantidad de personas que me sorprende. Pero lo que más me sorprendió es que al momento de entrar no me apartaron, no me alejaron y fue algo interesante, fue súper chévere. ¿Por qué? Porque fue un borrón y cuenta nueva para las personas que yo conocía. Y no sabía ni en dónde empezar. Había gente que jugaba los mismos juegos que yo, las mismas ideas que yo, los mismos gustos que yo. Y fue muy, pero que muy aliviante el poder saber que podía tener amigos en ese momento. ¿Por qué? Porque uno de mis mayores miedos en ese momento era hacer amigos nuevos. El tener amigos que sean de otro lugar. Porque como ya dije, mi grupo era muy corto, muy pequeño. Y el que me hayan dado un catálogo tan grande fue algo que me ayudó bastante. Podría decir que fue más que nada un paseo, un disfrutar, pero no fue así. Más que nada porque al principio, como ya dije, en el colegio alemán, valga la redundancia, te enseñan alemán. Yo entré a un colegio en el cual enseñaban francés, no tenía idea de lo que era el francés. No sé si no sé si se han sentido igual, que cuando entran a un lugar que no tienen el conocimiento de algo, como que se sienten un poco presionados para poder entenderlo, pero al momento no pueden entenderlo porque estas personas siempre han tenido como que eso presente en su vida. Y busqué la mejor manera para poder hacerlo. Gracias a Dios pude pasar el primer año. Pero al segundo y al tercero yo ya no tuve esa materia. ¿Por qué? Porque se tenía que elegir. ¿Por qué? Porque era bachillerato internacional. ¿Qué significa esto? Básicamente
Tú mismo tenías que elegir las materias como si fuera la universidad. Al momento de elegir todo, elegí materias que eran fáciles, se podría decir, que se me hacían fáciles. Siempre me ha gustado la política, me ha gustado la economía, me ha gustado mucho lo que es el inglés. Más que nada por eso mismo, ya lo voy a explicar por qué. Y el cuarto tema de por qué lo elegí era que yo soy un amante de, de los sistemas ambientales, de los ecosistemas que están en todo. O sea, si nosotros no estuviéramos alrededor de todos ellos, cualquier cosa pequeña, un árbol, un arbusto, una hormiga, todo eso tiene algo que ver y todo eso nos ayuda de manera indirecta. Y eso me encanta. ¿Por qué? Porque la verdad no tengo idea. Pero creo que eso es lo que hace más interesante el gustar algo. Que no tienes idea de por qué te atrae y te atrae de una manera bastante increíble. Pero el mayor problema era que en esos momentos a nosotros nos proponen exámenes. Esos exámenes son muy difíciles, se podría decir. Son bastante difíciles. Pasabas días, noches estudiando y haciendo los trabajos, haciendo, por ejemplo, las internas y externas. Las internas eran trabajos más que nada muy parecidos a las tesis de cada, de cada una de las materias, tenías que hacer una. Y las externas eran los exámenes. Estos exámenes eran muy difíciles, demasiado. Y yo en un momento empecé a sentir presión. Empecé a sentir las expectativas que tenían de mí. Y yo era una persona que no le importaba mucho. No le importaba mucho de simplemente buscar la nota mínima y pasar. Y el sentir este tipo de presión, que nunca había sentido en mi vida porque siempre fui así de, se podría decir, aguado, me afectó bastante. Sentí una presión que nunca había sentido en mucho tiempo. Y bueno, fue el conflicto para mí principalmente en ese momento. Fueron las sensaciones. Las sensaciones de ese momento eran básicamente ansiedad, estrés y miedo. ¿Miedo a qué? Nunca me he quedado en una materia al punto de que me tengo que repetir año. Y por eso mismo yo tenía miedo de quedarme. A pesar de que no me quedé, tenía un miedo tremendo de hacerlo. Tenía miedo de cambiar de amigos, tenía miedo de tener este tipo de conversación con mis padres, el decepcionarlos, el no solamente decepcionar a mis padres, sino que también a mis abuelos, porque yo vivía con mis abuelos en ese momento. Y mis abuelos eran como mis segundos papás. Y yo tener que decirles que yo pasé este tipo de vergüenza, eran sensaciones tan fuertes que hay días que no podía dormir. Pero bueno, ¿cuál fue el momento clave de este tema? El momento clave fue cuando empecé a dar el examen final. El examen final era una exposición de más o menos 15 minutos de una materia que tú hayas elegido. Yo elegí inglés, más que nada porque siempre me ha gustado todo ese tema de inglés, todo ese tema del habla. Y bueno, al momento de hacerlo, elegí un tema bastante controversial, se podría decir. ¿Por qué es controversial? Bueno, es controversial principalmente porque este artista, Kanye West, sus letras han sido muy criticadas y ha tenido problemas directos con bastantes tipos de, bastante gente. Entonces, lo que yo busqué fue cómo esta persona influyó de manera directa al aprendizaje del inglés y al buscar las definiciones de cada una de las canciones y cómo las personas se podían llegar a referir o a incluso a identificar con las canciones que la persona mencionaba aquí. En este momento yo estuve estudiando
estudiando y estudiando y estudiando cada tema, y fue algo exhaustivo. Yo sentí en un momento, ya me quiero rendir, ya no quiero hacer nada más. Y mis padres, que me ayudaron en esto, me dijeron algo, que rendirme era fácil en ese momento, pero que continuar era mi decisión. Y de que si no quería continuar, simplemente era falta de indecisión. Y me di cuenta en ese momento, no, yo quiero continuar, yo quiero hacer que se sientan orgullosos de mí. ¿Por qué? Porque siempre he querido eso, siempre he querido que las personas que estén alrededor mío sepan cuánto valgo. Y puede ser muy raro de que sí, buscas la aprobación, pero también era aprobación para mí mismo, también era para mí. Y a pesar de todo, logré sacar una buena nota, logré hacer todo lo que pude. Y bueno, esta, esta imagen, que bueno, para mí es bastante importante. ¿Por qué? Son sentimientos como la constancia, la disciplina, el esfuerzo diario y el sacrificio. Son temas claves para mí. Son temas completamente claves y son importantísimos para cada uno. Pero para mí fue algo que fue más allá que cualquier cosa o cualquier tipo de frase inspiradora. Fue la constancia para mí fue clave. De manera en la que tuve que estudiar, de manera en la que tuve que presentar las cosas, de manera en la que tuve que hablar y hacer estos exámenes, hacer estas presentaciones, hacer estos proyectos. Todo para mí fue disciplina. Sin disciplina no hubiera entregado nada a tiempo, no hubiera hecho nada en ese momento. Y en ese momento yo quise buscar una manera de poder hacer todo bien, de no tener que estresarme después, porque ya me conozco a mí mismo. No sé si les haya pasado, de que ya se conocen a sí mismo, por lo que quieren hacer todo para poder cambiar de una manera. El mensaje de esta charla sería básicamente que nunca se ha tratado de fallar. Nunca se ha tratado de buscar una manera de fallar, sino como que este tema del fallar es un tema muy, pero que muy tomado por la gente. Que no, tengo miedo y por eso mismo no quiero hacerlo porque voy a fallar. Porque no se trata de eso. No se trata del fallar, sino del nunca rendirse. El rendirse es algo que para mí es prohibido. Porque si es que me rindo, ¿qué pasa con las personas que cuentan conmigo? ¿Qué pasa con las personas que están conmigo siempre y que siempre me han apoyado? No puedo decepcionarlas así. No puedo hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque está dentro de mí. Es como me han criado y eso yo velo por eso. Y bueno, al final me gustaría dar las gracias más que nada a mi profesor, Alex Castillo. Hola. A las personas que estén viendo esto, muchísimas gracias. Bueno, continuando con el agradecimiento de mi profesor, este profesor me ayudó bastante. ¿Por qué? Porque me recordó este sentimiento de que nunca tengo que mantenerme tranquilo, sino que mantenerme en movimiento y poder hacer las cosas rápido, así, enseguida. No sonó, pero ya me entienden. Y una frase que un amigo que yo tengo allá en Machala me dijo siempre: nunca te rindas en algo que realmente quieres. Esto para mí fue en un momento en el que estábamos hablando después de salir de un trabajo, y puede ser algo completamente random que haya salido en ese momento, pero para mí marcó algo, y marcó algo muy importante. Por eso mismo siempre he querido buscar el hacer eso. Gracias a mis amigos, porque nunca perdieron la fe en mí, nunca estuvieron alejados de mí y siempre me apoyaron de una manera en la que yo podía hacer todo. Yo sentía que podía hacer todo con ellos al lado.
Y me gustaría también agradecerme a mí mismo. ¿Por qué? Porque me pude superar. Y la superación no es algo que se pueda tomar a cualquier cosa, sino que fue algo que me incentivó a poder hacer algo que no pensaba que podía hacer. Y créanme que hace 5 años no pensaba que iba a lograr todo eso. No lo pensaba. Y bueno, muchas gracias.